Socialismo y revolución, un complejo que no se quita. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Dejemos la utopía y los onanismos mentales. No hay otro socialismo posible, y ese, por ser contrario a la naturaleza humana, no se sostiene sino por la fuerza, a punta de represión. Si no es así, se derrumba totalmente. El pasado 30 de abril, en la manifestación en la calle Obispo, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero, quien se encontraba en huelga de hambre y de sed, la policía se llevó a rastras y empujones a un joven que portaba un cartel que rezaba "Socialismo sí, represión no". El hecho llama la atención, no tanto por la intolerancia cerril del régimen, que de tan probada ya no asombra, sino por la confusión de muchos que, aunque critiquen, demanden y estén advertidos de que todo en Cuba está mal, muy mal, se empeñan en seguir comulgando los rituales del catecismo castrista sin apartarse de la ideología oficialista, encerrados en los difusos límites de lo que es dentro de la revolución. Pero a favor de qué socialismo se pronuncia este joven, como no especificaba que era a la socialdemocracia, supongo que se refiere al socialismo dictatorial burocrático marxista-leninista e stalinista, que es el que impera hoy en Cuba y que ha imperado en todos los países donde han conseguido llegar al poder desde 1917 hasta la fecha. Dejemos la utopía y los onanismos mentales. No hay otro socialismo posible, y ese, por ser contrario a la naturaleza humana, no se sostiene sino por la fuerza, con represión. Si no es así, se derrumba totalmente. Estamos viviendo bajo un régimen que se sigue proclamando socialista, pero cada vez se muestra más inepto y desinteresado por hallar soluciones a los acuciantes problemas de los cubanos. Lejos de eso, lo que hace es mostrarse cada vez más abusador y más represivo. El joven de la pancarta participaba en una protesta callejera a favor de un artista que prefiere morir en huelga de hambre antes que resignarse a la confiscación y destrucción de su obra y seguir acorralado en su casa, cercado y espiado por la policía política. Pero aún así en su pancarta, el manifestante se pronunciaba por el socialismo, como si ese sistema pudiera ser separado de la represión. ¿Creerá ese manifestante que es el caso excepcional de la represión contra Luis Manuel Otero y los artistas del movimiento San Isidro y 27N? ¿Sabrá de la represión contra los artistas e intelectuales de otros socialismos como la Unión Soviética, China, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y en la misma Cuba desde los primeros años del régimen castrista? ¿Sabrá de los encarcelamientos de Humberto Padilla, Belkí Cusamale, Reinaldo Arenas, María Elena Cruz Varela, Tania Díaz Castro, Raúl Rivero, Jorge Olivera, entre otros, solo por citar algunos casos, producto del adoctrinamiento y misericordia al que hemos estado sometidos durante estos 62 años de dictadura? En muchos cubanos reina una tremenda confusión ideológica. Aún muchos que se oponen al régimen sienten prurito, les acompleja proclamarse abiertamente contra el socialismo. Aún hambreados y carentes de lo más básico, no conciben la vida sin el papá Estado socialista ocupándose de todo, aunque ese todo sea cada día menor y los estén dejando abandonados a su suerte. Cada vez el Estado, que no cesa de imponerles nuevas restricciones a los cubanos, se muestra más incapaz de garantizarles una existencia decente a los cubanos. Pero aún así, aunque se amontone la mugre y los escombros en las calles, no haya medicinas y los hospitales den grima, la propaganda oficialista no deja de ufanarse de los logros de la revolución y el socialismo, y algunos pocos todavía se tragan el cuento. Escuchamos a algunos que se quejan y protestan, pero hacen la salvedad de que no están contra la revolución. Les sembraron en el cerebro que estar en contra de la revolución o ser contrarrevolucionario es algo terrible. Es un disparate llamar revolución a un régimen de 62 años que se institucionalizó en 1975 y que se mantiene tercamente inmovilista, fosilizado a pesar de las caras y las caretas nuevas. En todo caso, revolucionarios serían los que se le oponen, los partidarios del cambio, pero como asociamos la palabrita a todo lo negativo que ya sabemos, pues nos negamos a usarla. Pero tampoco nos decidimos a proclamarnos, ¡qué horror!, contrarrevolucionarios.
y persiste sobre todo en ciertos artistas e intelectuales, y en lugar destacado los blogueros de la joven Cuba, el acomplejamiento de mostrar inclinación a la derecha por considerar que la izquierda es más chic y glamorosa, y por eso de creer que serán más tolerados y menos reprimidos por el régimen, se siguen mostrando partidarios del mantenimiento del socialismo, aunque no les ocurra cómo rayos pueden conseguir sin recurrir a las recetas conocidas y fracasadas en medio mundo que incluyen, como no, la censura y la represión. Cuánta confusión semántica e ideológica. A veces da la impresión que los cubanos no solo no sabemos lo que queremos, sino tampoco, que es peor, lo que no queremos. Sería mejor si dejamos los complejos, las disquisiciones y la lípida sobre izquierda y derecha para luego que haya democracia. Es definitiva, cuando haya, para que funcione bien engrasada, lo ideal es que existan tanto derecha como izquierda, solo que deben ser coherentes y responsables. Siguiendo con las noticias, abril fue el mes más represivo en Cuba en lo que va del año. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, o CDH, informó que abril fue el mes más represivo en lo que va de 2021. En abril se produjeron, reveló la OCDH, 1018 acciones represivas por parte de la dictadura cubana contra activistas de los derechos humanos y periodistas independientes, de las cuales 206 fueron detenciones arbitrarias, incluyendo 13 con uso grave de violencia. El OCDH también contabilizó en 475 una de las prácticas más comunes utilizadas por la seguridad del Estado cubana para inmovilizar activistas, el sitio y la vigilancia de viviendas que tienen el efecto de un arresto domiciliario. En adición, la organización no gubernamental denunció también las constantes amenazas, hostigamientos, multas y agresiones físicas, allanamientos de casas, citaciones y actos de repudio, entre otras actuaciones de la policía política cubana contra activistas, mientras que en las provincias más afectadas por la represión fueron La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba. Cuba es un país empobrecido y reprimido. El Congreso del Partido Comunista ha obedecido a una dinámica de lucha interna en el poder. Para los problemas de la población no ha habido ninguna respuesta. El gobierno tiene que cambiar el rumbo de sus acciones de manera inmediata y comenzar a respetar los derechos humanos de todos los cubanos, declaró Yaxi Cires, director de estrategias de la OCDH. Entre los casos más graves de violaciones de los derechos humanos ocurridos este mes se encuentra el asedio contra el activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y de sed después de que su vivienda fuera allanada por paramilitares que le robaron sus obras de artes y de someterlo a detenciones constantes solo por intentar salir de su casa. La huelga de Luis Manuel ha sido uno de los epicentros de la represión este mes, pues el hecho ha generado una fuerte respuesta represiva por parte del gobierno cubano, que incluye gigantes operativos de vigilancia y arresto contra manifestaciones. En este sentido, cuentan las detenciones de 12 jóvenes que se manifestaron en Aguacate y Obispo, en La Habana, en solidaridad con el líder del movimiento San Isidro, los cuales en su mayoría continúan bajo arrestos y a quienes las autoridades policiales los mantienen incomunicados. En Santiago de Cuba, la sede de la Unión Patriótica de Cuba ha permanecido sitiado desde hace más de una quincena de días y activistas y ciudadanos en general han sido impedidos de poder llegar a la organización, lo que ha provocado no pocas detenciones. Mientras tanto, el Observatorio Cubano de Conflictos promedió en 6 diarias las protestas públicas en Cuba durante abril, pese a la ola de represión, la militarización del país y los toques de queda por el COVID-19, continúan creciendo las cifras de cubanos que se manifiestan contra el gobierno. El Observatorio Cubano de Conflictos, OCC, reveló que el mes de abril tuvieron lugar en Cuba 203 protestas públicas, lo cual equivale a un promedio de 6 manifestaciones diarias en comparación con las 5 diarias del mes de marzo. De acuerdo con el informe mensual de la OCC sobre manifestaciones públicas en la isla, desde noviembre de 2020, cuando se inició la escalada en la confrontación con el movimiento San Isidro y el 27N, se han producido 915 protestas en todo el país, y pese a la ola de represión, la militarización,
los toques de queda por el COVID-19, los arrestos domiciliarios de muchos activistas y las extremas medidas de seguridad por la celebración del octavo Congreso del PCC, continúan creciendo las cifras de cubanos que se expresan contra la dictadura. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.